Él es el poderoso de Israel, el grande, el llama de fuego, el aceite que vino de Dios, el único indiscutible Dios de todos los tiempos. Damos la gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Estamos en el libro de Génesis. Gloria al Señor. Vamos a Génesis. Gloria a Jesús. Estamos viendo el Antiguo Testamento. Vimos, gloria al Señor, la vez pasada. En la vez pasada estuvimos en un tema que fue sobre el Pentateuco. El Pentateuco, que fueron los cinco libros de Moisés. Amén. Gloria a Jesús. Vimos el Antiguo Testamento en la primera sección de la Biblia cristiana y comprende una colección de textos sagrados que narran la historia, la ley, la poesía y la poesía y la profecía del pueblo de Israel. Se divide en varias secciones. El Torá o la Torá, conocido también el Pentateuco, que es donde están las leyes, conocido también como el Torá, o el libro de Moisés, la ley mosaica. Gloria al Señor. Damos la alabanza a Jesús. Vimos los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Estos libros relatan la historia del pueblo de Israel desde la conquista de Canaán hasta el exilio en Babilonia. Incluyen relatos de los jueces, los reyes y los profetas que guiaron al pueblo de Israel a lo largo de su historia. Entonces, ¿cuáles son los libros históricos? Gloria al Señor. Vamos a ver un repaso. ¿Quién puede decir cuáles son los libros históricos? Amén. Gloria a Jesús. Los libros poético y sapiencial incluye desde Job hasta Salmo. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Estos libros contienen poesía, sabiduría y reflexiones sobre la vida humana y la relación con Dios. En todo a lo largo de la Biblia Dios te habla, Dios nos habla. Como yo dije antes, Dios no habla a través de la creación. Dios nos habla a través de la historia. Nos habla a través de forma poética. Nos habla a través de los profetas. Y los profetas mayores que vimos en estos libros contienen las palabras de los profetas. De los profetas quienes advirtieron al pueblo de Israel sobre su infidelidad y llamaron al arrepentimiento. Los profetas mayores incluyen, ¿cuáles son los profetas mayores? ¿Quién sabe? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Josué y Amós. Amén. Alabado sea el Señor. Y ya vimos que los profetas menores son 12, el libro más corto desde Oseas hasta Malaquías, los menores. Ahora, vimos el libro de Génesis.
conocido como el libro de la creación. Es donde Dios empieza a crear el mundo. Gloria al Señor. Busquemos Génesis 1:2. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo? Capítulo 1, versículo 2. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén, hasta ahí. Quiero explicarle algo. Mire, Dios creó los cielos y creó la tierra, ¿verdad? Hasta ahí. Desde la creación del mundo hasta Adán y Eva pasaron miles de años, porque la tierra Dios la creó y la dejó así. No creó enseguida Adán y Eva. La tierra tiene millones de años de creación, muchos, pero muchos años antes de que Dios empezara a crear los animales y empezara a crear los mares. Porque mire cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Hay un punto aparte. No hay un punto seguido, hay un punto aparte. Quiere decir que Dios creó los cielos y la tierra y se quedó allí por miles de años, por millones de años. Recuerde que los ángeles de Dios fueron creados en el cielo. Cuando apenas estaba el cielo y la tierra, Dios comenzó a crear a los ángeles. La Biblia no narra la creación de los ángeles, pero sí narra la creación de querubín. ¿Quién fue el querubín? Fue el diablo, pero no lo creó el diablo. La Biblia dice que era un ángel protector, el ángel protector de Dios, llamado Luzbel, que quiere decir ángel de luz, también quiere decir luz propia. O sea, el diablo, que no era diablo, era la mano derecha de Dios. Luzbel tenía luz propia, dice la Biblia. Ese significado que se le da. Luzbel tenía autoridad sobre los cielos. Fíjense que fue el último ángel o querubín creado y tenía más autoridad y más potestad en el cielo que los demás ángeles que habían sido creados hace muchos años, millones de años. Y Dios lo había puesto a Luzbel para que fuera como un administrador de los cielos, como alguien que tuviera poder. Dice la Biblia que nada se hacía en el cielo si no era por la orden de querubín. Imagínense querubín dándole orden a millones y millones de ángeles, a querubines, serafines, terafines, a todo lo que se movía en el cielo. Él era el único. Y además de ser una persona que gobernaba en los cielos, después de Dios, también era el que llevaba las adoraciones a Dios. Él era un instrumento de adoración. Nadie como él en el cielo. Mire, si hay una persona o alguien, si hay alguien que conoce de música, se llama Luzbel. Si hay alguien que conoce de adoración, se llama Luzbel. Por eso es que él, después de la caída, para llevar a la contra Dios, comenzó a crear todas estas clases de música que usted oye. Música que se van en contra de Dios, música que hablan de la maldad, música que hablan de la venganza, para llevarle la contra a Dios. Porque Dios llamó a un pueblo para que le adorara. Nos llamó a nosotros para que fuéramos instrumentos de alabanza y de adoración. Y eso hizo que el diablo se llenara aún más de maldad, aún más de rabia, de envidia. Y por eso vino y se levantó en contra
de la descendencia de Adán, que somos nosotros. Somos descendientes de Abraham, del primer hombre. Y se levantó contra nosotros, lo dice en Apocalipsis. Dice que la tercera parte de las estrellas se dividió, vino, y que fueron los ángeles, cayeron sobre la tierra, los demonios. Y dice la Biblia una gran cola que arrastraba, representa a los demonios, a los ángeles caídos. Y dice la Biblia que se levantó contra la creación de Dios. Todas esas cosas, hermanos, sucedieron al principio. La guerra en el cielo, oiga bien, la guerra que se efectuó en el cielo contra los ángeles de Dios y los ángeles del diablo, ¿cuándo sucedió? Antes que fuera creado Adán y Eva. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, solamente se formó la guerra. Por eso cuando querubín cae a la tierra, no había nada en la tierra, no había habitación, no había creación, no había nada. La tierra estaba sola, solitaria. Pero aún dice la Biblia que el diablo vino y creó un desorden en la tierra, porque vino y trajo el caos a su nombre. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice después, estaba vacía, no había nada, la tierra vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿qué era lo único que existía en la tierra? A ver si se pusieron cuidado. Aparte del diablo, la demoniera que había caído, pero antes dice la Biblia que había algo que se movía sobre las aguas. ¿Qué era? El Espíritu de Dios. Era lo único que se movía sobre las aguas antes de que el diablo cayera, porque la Biblia dice que la tierra estaba vacía. Quiere decir que Adán y Eva no existían todavía. Quiere decir que no habían árboles, no había animales. Quiere decir que no había aves, no había ninguna clase de animales, ni árboles, ni frutos, cuando el diablo cayó sobre la tierra. Porque Dios lo echó allá arriba, por divisionista. La Biblia dice que el corazón del diablo se llenó de iniquidad, se llenó de maldad. Y por lo tanto, una persona mala, llena de iniquidad y llena de maldad, no puede estar junto a Dios. Por eso Dios le dijo, bueno, aquí sobra uno, y no soy yo, sino tú, te vas de aquí. Dice la Biblia que Miguel, que es el comandante mayor de los cielos, peleó contra el diablo y sus demonios y los arrojó a la tierra. Miren que no cayó sobre ningún planeta, cayó sobre la tierra. Se vino para la tierra a hacerle la vida imposible a los humanos. Pues ya Querubín sabía, oiga esto, Querubín sabía el propósito de Dios. ¿Sabe por qué sabía el propósito de Dios? Que iba a crear seres humanos en la tierra. Porque toda la vida se la pasó juntico a Dios. Y cuando usted está juntico a una persona, a ver, cuando usted está juntico a una persona, usted conoce su deseo, ¿verdad que sí? Usted sabe el propósito que tiene la persona en su corazón. Usted que es esposo y esposa, usted sabe las cosas que su esposa tiene preparadas para hacer, ¿verdad? Porque ella se los comenta. Y su esposa le dice, mijo, yo quiero comprar esto, yo quiero poner de pronto una tienda, yo quiero viajar. Usted lo conoce porque usted siempre está al lado de él o de ella. Así pasó en el cielo. Querubín se la pasó siempre al lado de Dios, pues era la mano derecha de Dios, dice la Biblia. Sin él, nada de lo que está en el cielo se hacía. La orden de Querubín era una orden poderosa. Si Querubín decía, vamos a hacer esto, se hacía. Si no, no se hacía nada. Porque tenía el aval y el permiso del Dios grande. Ahora imagínense cuando Querubín fue formado. Dice la Biblia que hicieron una fiesta. Una fiesta hicieron cuando Querubín fue formado, creado, traído al mundo.
dice que tambores, y hubo una fiesta, hubo algo increíble. Los ángeles tocando los tambores, los ángeles adorando a Dios, y eso fue algo impresionante cuando querubín comenzó a aparecer de la nada. Y dice la Biblia que resplandecía su vestidura. Mire, la vestidura del querubín no la tenía nadie en el cielo. Estaba lleno de ¿qué? De perlas preciosas, su vestidura. De perlas preciosas, las perlas más caras del mundo. Estaba encubierto su vestidura. Eso parecía un Dios. Era algo inmenso. Es más, dice la Biblia que él tenía su propio lugar, su propia casa. La Biblia lo llama que tenía su propio templo a su nombre. Así que imagínense. Pero el problema fue que querubín se llenó de maldad a ver toda la gloria en el cual estaba rodeado. Y como él sabía que Dios iba a crear un mundo, iba a crear una humanidad, y como él sabía que los ángeles de Dios adoraban a Dios de una manera que no lo adoraban a él, se llenó de iniquidad, se llenó de envidia, y fue ahí donde él perdió todo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se llena de envidia, de iniquidad, puede estar vestido de gloria, pero pierde todo. Porque Dios lo echa de su presencia. Dios lo echa de su lugar, de su altar, a su nombre. Ahora dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren lo que dice el 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. Después de muchos años, los científicos dicen que han podido pasar millones de años antes que Dios pudiera empezar a crear todas las cosas, como crear la luz, separar las tinieblas, porque ya el mar estaba, las aguas estaban. Lo que no había era creación como de animales y de vegetales, nada de eso existía. Eso vino después. Si usted lee la Biblia, dice que Dios creó los cielos y la tierra, y las aguas estaban sobre la faz, ¿verdad? Estaban las aguas ahí, todo estaba, los mares, los ríos. Después vino toda la creación de Dios. Entonces estamos viendo que Génesis es el libro de la creación de Dios, donde Dios creó todas las cosas. Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, narra, oiga bien, los orígenes del mundo, la humanidad y la relación entre Dios y su creación, desde la creación del universo hasta las historias de los patriarcas, como Abraham. Quiero que tengan en cuenta que Abraham fue un patriarca. Patriarca se refiere a algo, una persona clave, algo muy importante. Y Josué, este libro establece los cimientos de la fe judía, cristiana, cargado de narrativas poderosas y reflexiones sobre la naturaleza humana. Génesis sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para millones de personas en todo el mundo. Creación del mundo, Génesis. En 6 días Dios creó el universo, separando la luz de las tinieblas, el cielo y la tierra, y el agua de la tierra seca. Llena el mundo con plantas, animales, y finalmente crea al hombre y la mujer a su imagen, colocándolos en el jardín del Edén. Entonces, estamos viendo que Dios en 6 días creó todas las cosas en la tierra. En 6 días Dios trabajó. Creó los animales, creó los árboles. Luego, miren que esto era día por día. En un día creó una cosa, en otro día creó otra cosa,
Lo último que creó Dios fue al hombre, Adán y Eva. Ahora, ¿por qué lo dejó de último? Porque primero tenía que crear un lugar donde el hombre pudiera habitar tranquilamente. Crear un lugar acogedor, un lugar excelente, donde el hombre pudiera estar en paz y tranquilo, donde el hombre pudiera alimentarse, pudiera beber agua, pudiera tener un sol, pudiera tener todo. Ahora recuerde que en aquellos tiempos no llovía. Usted sí sabía eso. En el tiempo de Adán y Eva no llovía. Mire, el mundo fue creciendo y creciendo y no llovía. ¿Sabe cuándo vino a llover? Vamos a ver quién sabe cuándo vino a llover. ¿Cuándo pegó el primer aguacero? Cuando el diluvio. Y fue un aguacero, pero de muerte. Por eso, mire, por eso cuando Noé le dice a la gente, va a venir un diluvio, la gente dice, estás loco, no es si nunca llovió. Tú estás quedando loco. Amén. Como nunca llovía, entonces la gente dice, te está quedando bastante loco, ¿verdad? Un aguacero. ¿Cuándo ha llovido? Se han pasado cientos de años y nunca ha caído un aguacero. Y ahora te viene diciendo que corran a la barca, que va a llover, que el mundo se va a acabar. Mire, cuando empezó a llover la gente estaba alegre, porque primera vez que llovía. Pero cuando vieron que no escapaba, vieron que la cosa era seria. 10 días lloviendo, 20 días lloviendo, 30 días lloviendo. No es, ya te estamos creyendo. A los que nos decía que el mundo se iba a acabar en agua, ábrenos, no soy yo, recuerde que yo estoy loco. Y la Biblia dice que Dios cerró las puertas y no entró más nadie. A ver, ¿quién sabe quiénes fueron los únicos que entraron al arca? ¿Quién? Noé y los hijos. Y los hijos, nada más. Noé y los hijos. Fueron los únicos que entraron. Y los animales, una pareja de cada animal. Imagínense la inmensidad de esa arca. Una arca inmensa donde pudieron entrar